Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Qué bendición una vez más poder compartir. Amén. Estamos viendo el tema, el plan de Dios para el creyente. La enseñanza pasada vimos la introducción en base a quién iba dirigida y conocer un poco más, ¿verdad? Sobre cómo era la ciudad de Éfeso, cómo estaba y los antecedentes, la situación, las instrucciones que dio el apóstol Pablo. Entonces, y terminábamos viendo de que el gran mensaje de Efesios es la reconciliación o reconciliación. Entonces, y ahí terminábamos diciendo que Pablo trata con el principal problema del hombre. El problema de la división, la falta de unidad y de armonía. Trata con las principales divisiones y disensos que hay en todo el universo. Y allá en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor y eso es amar al prójimo, soportarlo, sostenerlo, ayudar, etc. Entonces, pero volviendo otra vez al tema, eh, para que haya un plan, debe de haber un llamado o un llamamiento. Y eso es lo que vamos a ver este día. Vamos a ver el llamado de Dios, si lo podemos traducir o le podemos dar como un significado, es la voluntad de Dios, porque es el llamado de Dios. Entonces es hacer la voluntad de Dios. Y de ahí vamos a ver el llamado del creyente y de la iglesia. ¿Por qué? Porque tanto el creyente como la iglesia deben hacer la voluntad de Dios. Quiero invitarle a que me acompañe a la carta de Efesios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Con esto vamos a comenzar. Efesios 1, versículo 1 y 2. Amén. Como siempre le digo, tenga usted su Biblia ahí a la mano, corrobore las citas. Amén. Corrobore las citas porque es muy, muy importante que cuando alguien esté compartiendo, usted corrobore lo que se está diciendo. Y corroborándolo, usted dice, ok. Amén. Efesios 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El llamado de Pablo, el llamado del apóstol Pablo fue por la voluntad de Dios. Pero también dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén. Entonces, Pablo comienza la carta a los Efesios con uno de los principales temas que tal vez en nuestro razonamiento humano no nos pudiéramos imaginar, y es el llamado de Dios. Nada puede ser más significativo para una persona que el llamado de Dios. Entonces, el llamado de Dios ha estado todo el tiempo. Y muchas veces nosotros escuchamos el llamado de Dios y no ponemos atención. Ahora, vamos a ver el primer punto. El llamado como la voluntad de Dios. El llamado de Dios es la voluntad de Dios. ¿Y dónde lo podemos ver? El primer ejemplo y como muestra lo vemos en el apóstol Pablo. Entonces, hubo un llamado de Dios a Pablo. Pablo dice que fue un apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. A Pablo no lo querían reconocer como apóstol porque los requisitos para ser apóstol era haber visto a Jesús. Entonces, él dice, ¿apóstol de quién? ¿De Jesús o de Jesucristo? Porque a él se le apareció el Señor. Él lo llamó. Y entonces, ¿qué más?
Entonces muchas veces Pablo tenía yo en ningún momento creo que Pablo lo hacía por orgullo, ni Pablo tenía que demostrar la autoridad que Dios le había dado. No, para nada. Pero era bien claro, decirles, es cierto, ustedes son apóstoles porque ustedes estuvieron, comieron, lo vieron y hasta lo vieron ascender. Yo no, pero a mí se me presentó aquel Jesús ya glorificado. Él me fue a buscar, Él me encontró y Él me hizo el llamado. Y veamos 4 puntos muy importantes, porque primero, Pablo tuvo un privilegio muy grande. Entonces no hay privilegio más grande en todo el mundo que el privilegio de servir al Señor, de servir a Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, servidor de Jesucristo, llamado por Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Bueno, el Hijo del Dios mismo, el Señor supremo del universo y de todo lo enorme o infinito que es. Porque no importa cuán grande sea el universo y no importa cuántos universos pudieran haber, Jesucristo es el Señor majestuoso de todo. Él tiene el gobierno, el dominio por sobre todas las cosas. Él reina y gobierna como todopoderoso. ¿Y qué mejor llamado? O imagínese, qué experiencia, qué privilegio más grande. Entonces, no debería de haber un privilegio mayor que el de servir al Señor Jesucristo, que es el Rey y la autoridad sobre todo el universo, o si hay más universo, es decir, no importa hasta dónde llegue. Entonces nosotros no nos podemos hacer los difíciles, sino que al contrario, tener ese privilegio de que el Señor nos llamó a servirle. Ahora, segundo punto, fíjese que Pablo dice apóstol. ¿Qué significa apóstol? Apóstol viene de apóstolos, griego. ¿Qué significa? Alguien llamado y enviado con una misión muy especial. Entonces, la misión otorgada a Pablo fue la de un mensajero. Era de llevar la predicación, el evangelio, y lo hemos visto en su primer viaje, cómo hizo discípulos. Entonces, el Señor Jesucristo llama a Pablo para proclamar el evangelio glorioso de salvación para el mundo. Y aquí debemos de entender y debemos de ver un punto. Jesucristo no solo es el Señor soberano del universo, sino que Él mismo es el Salvador del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel, es decir, todos tienen la oportunidad de creer en Él, sean salvos. Entonces, cualquier persona que cree en el Señor Jesús no perecerá, sino que tendrá vida eterna, como lo dice Juan 3:16. Hay algo muy importante. Fíjese que el Señor necesita mensajeros y nos ha dado un privilegio tanto a usted y a mí para ir y llevar el evangelio a aquellos. Porque no sería muy fácil si el Señor hiciera apariciones, milagros. ¿Por qué cree que cuando el Señor Jesús estuvo aquí le pedían esta generación demanda o pide señales y milagros? Y entonces muchas veces las personas, si no ven, no creen. Qué misericordia que usted y yo, sin haber visto al Señor resucitar, porque no somos testigos oculares, pero hemos creído y eso nos cuenta como justicia para salvación. Entonces el Señor necesita mensajeros. Han pasado muchos años, siglos. Y entonces, el mundo todavía no ha sido alcanzado. No todo el mundo conoce las nuevas de Jesucristo. No todo el mundo conoce. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Hay de aquel que ha sido llamado y no acude. Hay de aquel que ha sido llamado y se resiste. Porque vemos lo que pasó con Jonás. Jonás fue llamado y se resistió. Y al final terminó haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. El llamado de Jonás, ¿qué era?
hacer la voluntad de Dios. El llamado de Jonás, ¿qué era? Ir y predicar o proclamar un juicio contra Nínive, y a la hora de proclamar ese juicio, esa ciudad fue salva. ¿Por qué? Porque no fueron destruidos. ¿Cuántos de ellos reconocieron, entendieron de que Jehová, sí es cierto, años después la ciudad destruida porque volvieron, etcétera, y todo lo demás, pero hubo un mensaje de salvación? El Señor, aunque no ha habido alguien físicamente, porque muchos dicen, pero hay civilizaciones o hay situaciones o hay esto y esto, y que no fueron alcanzadas. Primero está la ley de la conciencia. Y segundo, Romanos dice que las cosas invisibles, ¿sí?, la creación misma muestra el poder del Señor. Ahora, estas civilizaciones tomaron una decisión, muchas de ellas, en vivir una vida de pecado, adorar e idolatrar ídolos. Amén. Entonces, si Dios nos llama, debemos acudir o bien enfrentar un terrible día donde debemos de dar cuenta de nuestros actos. Algunas citas bíblicas, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Según de Corintios 5:8. Y todo esto proviene de Dios. 5 del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que es la salvación para este mundo. La reconciliación. ¿La reconciliación con quién? Con Dios mismo. Él envió a su Hijo para que nos reconciliáramos con Él. Amén. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces hay un llamado. El Señor necesita mensajeros. Usted es un llamado y usted y yo necesitamos compartir el Evangelio. Tercer punto. ¿Qué más? Pablo se encontraba lleno de Jesucristo. Fíjese que es increíble poder comprender esto, que el mismo Señor, el que tiene el dominio de todo el universo, se haya humillado para venir a esta tierra y salvarla. También el hecho de que se mostrara a nosotros, viniera, muriera y se volviera en nuestro Salvador y Señor, y que también venga a morar en nosotros. Entonces, ahora, Pablo conocía a Cristo. Imagínese conocer al Hijo de Dios personalmente, porque él decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque lo conoció. ¡Qué privilegio más grande! ¿Qué privilegio mayor que ese podría haber en este mundo? Ninguno, sino conocer al Señor. Se le mostró, lo conoció, se le presentó. Entonces, como esto Pablo lo entendió, lo sabía, entregó su vida por completo a Cristo. Dejó todo. Anduvo recorriendo muchos lugares, viajando, sufriendo un montón de cosas. Mire lo que le valió
lo que le valió a Pablo haber conocido al Señor, que fue ese privilegio tan grande que cualquier cosa que él hiciera, todo esfuerzo, aparte de esfuerzo, no sé qué otra palabra poder utilizar, pero todo lo que pudo enfrentar se quedaba corto con el privilegio de haber conocido al Señor. Entonces, todo lo que era y todo lo que tenía, Pablo lo entregó a Cristo. Entonces, ¿por qué lo entregó todo? Porque estaba lleno de Él. Y como estaba lleno de Él, se entrega por completo a Él. Vivía para Cristo y únicamente para Él. Era su Señor, era su Salvador, era su amo. Pablo no hizo su voluntad propia, sino que llegó a ser la del Señor. Porque cuando vemos que estaba pasando dificultades, no vemos que lo dudó del llamado, dudó del ministerio, dudó de los hermanos, dudó en regresarse. No, al contrario, donde estuvo, siguió predicando, siguió compartiendo. Vemos allá en Derbe, si no estoy mal, donde es apedreado, sacado fuera de la ciudad, lo rodean los discípulos. ¿Y qué hizo? Se levantó y entró en la ciudad. ¿Y usted cree que Pablo no ocupó el mínimo tiempo, el mínimo espacio para seguir enseñando? Después es prendido y llevado a la cárcel. ¿Y qué hizo con Silas? Se pusieron a cantar. Y cuando se iba a matar el carcelero, le dice, no, aquí estamos. ¿Y qué hizo? Predicarle. Y esa noche, y ese mismo día, se bautizó él y su familia, estuvo allá, etcétera. Mire, Pablo nos deja tantos ejemplos. Entonces, Pablo no hizo su propia voluntad. Y eso es entender qué es el llamado de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces entendemos que hay un plan de Dios para el creyente. Veamos una cita rápidamente. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y es que renunciar a todo lo que poseemos, no le está diciendo a usted que deje a su familia, que deje su tierra, no, aquello que se vuelve prioridad para muchos. Puede ser que en algunos casos el Señor sí le pida a alguien que deje todo, que deje su casa, su país, su ciudad, etcétera, todo, y que se mueva y vaya a predicar el Evangelio. Pero entonces, ¿solo pudieran ser discípulos aquellos que dejan todo y se van? No. Muchas veces nosotros tenemos prioridad en otras cosas, mas no en el Señor. Entonces, cuando el Señor se vuelve mi prioridad, ya aquello, un ejemplo, tal vez el jugar o el tener alguna actividad. ¿Qué es prioridad para usted? Bueno, el Señor. Pero hay mucha gente que prefiere ir a trabajar un día, ir a hacer horas extras o un partido, o es prioridad para ellos el salir de viaje. No es mal. ¿Es malo ir a hacer unas horas extras? No, no es malo. ¿Es malo salir de viaje? No, no es malo. ¿Es malo hacer algún tipo de deporte? No, no es malo. Hay muchos que dicen que aquel que juega deporte, que hace... No, 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 no. No nos vamos a meter a eso. No vamos a llegar a ese extremo de condenar a alguien que porque se va a jugar. No. Pero ¿cuál es mi prioridad? Entonces, eso es muy importante. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, ¿quién nos dio todas las cosas? Entonces, para ser discípulo del Señor, el Señor debe ser nuestra prioridad. Y tampoco irnos al otro extremo, como muchos que se meten de lleno a la iglesia, al servicio, a lo que sea, están en todas las actividades y descuidan su trabajo, su familia. No, no es eso. Amén. Sigamos. Lucas 18, 29. Y él les dijo, de cierto os digo, de que no hay nadie que haya dejado casa,
o padre, o hermano, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y vemos allá también en Filipenses 3, del 7 al 8. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ahora, cuarto punto. Pablo fue convocado por la voluntad de Dios, por el llamado de Dios. ¿Quién era y qué estaba haciendo? La voluntad de Dios. Su obra y empleo fueron elegidos por Dios, no por él. Él no dijo, yo voy a hacer esto, sino que el Señor lo llama, lo toma y le dice, vas a ir. Cuando vemos allá en Hechos, ¿quién fue el que dijo, tomad a Pablo y a Bernabé, o a Saulo y Bernabé en ese momento? El Espíritu Santo. Impónganle las manos y envíelos. Entonces, la obra que estaba haciendo Pablo no fue decidida por él, fue decidida por el Señor. Pablo no había elegido el ministerio porque fuera una buena profesión, ni porque algunos amigos pensaron que podía llegar a ser un buen predicador, que podía llegar a tener porque ya estaba enseñado, sabía cómo hablar, se podía expresar de la mejor manera. Pablo era una persona letrada, entonces él tenía conocimiento, experiencia, él sabía el manejo, él tenía manejo de personas, a él se le había dado autoridad. No, no fue. Fue algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque fue un ministerio que Dios lo convocó para ser un ministro. Y entonces él entendió que allá, como fariseo o como conocedor de la ley, y que era irreprensible, no era compatible con ser ministro de Dios. Entonces, esto lleva a hacernos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que nuestra obra y nuestra profesión son de Dios? ¿De que estamos justo donde Dios nos quiere? ¿Estamos obrando y sirviendo donde Dios quiere que lo hagamos o donde nosotros queremos? ¿Cuánta gente se va de una iglesia para otra porque allá hay una oportunidad? Y la pregunta es, ¿aquello es a lo que el Señor lo llamó? ¿O soy yo el que está decidiendo dónde servirle? Hermanos, complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de pensar, ¿a dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ¿estoy dentro de la voluntad de Dios o estoy fuera? Entonces vemos, ¿qué es el llamado de Dios? Que el primer punto que hemos visto, el primer punto del llamado de Dios es hacer su voluntad. Pablo, ¿para qué fue llamado? Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por el Señor. ¿Para qué fue llamado Pablo? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hoy vamos al segundo punto general, y es el llamado de Dios a la iglesia y sus
creyentes. Y volvamos otra vez a Efesios 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense que este es el saludo de Pablo a la iglesia y es muy similar al saludo habitual que envió a todas las iglesias. Ahora, hay que ver algo muy importante, hay que tener en cuenta esto. Está realmente cubriendo el alcance del llamado de Dios a una iglesia y a sus creyentes. Está haciendo un alcance para todos, porque dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esto nos lleva a ver de que si había no una, varias iglesias en Éfeso, iba para todos, ¿verdad? Ahora, ya entrando en el segundo punto general, el llamado de Dios para los creyentes y para la iglesia. Tanto los creyentes o como el creyente en singular y tanto la iglesia como plural, tanto uno como muchos, debemos de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una cosa es el llamado y es hacer la voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, regresemos al capítulo 1, versículo 1 de Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Entonces, Dios llama a los creyentes para que sean santos y fieles. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Vivir en santidad y ser fieles a Él. En la Biblia la palabra santo no se refiere solo a algunas personas que han hecho grandes obras para Dios, como muchas veces nosotros decimos, este es un santo porque hizo algo. No, se refiere a todas las personas. La palabra santo, que muchas veces en la tradición, en la religión tradicional, lo ocupan como para alguien. La palabra santo significa separado, consagrado y significado. Entonces la palabra santo es para cada uno de los creyentes, no para una persona en especial. No para alguien que decide, este sí es santo y este no es santo. Porque en la religión tradicional se ocupa, este sí es santo, ¿para qué? Para una idolatría. Pero en el Evangelio del Señor, la palabra santo habla como un estilo, un modo de vida, fiel y santo. Amén. Un santo es un seguidor del Señor Jesucristo que ha sido apartado a fin de vivir para Dios. El santo se ha entregado a vivir una vida consagrada, santificada y santa. Y todo esto es para glorificar a Dios. Yo no vivo una vida consagrada y santa para glorificarme a mí, para que todo mundo me idolatre, que es en la otra forma de ver la vida o el evangelio, si podemos hablarlo. Pero en el evangelio del Señor es un estilo de vida para glorificar a Dios, no un estilo de vida para que me glorifiquen. Entonces, los creyentes son santos en el sentido de que Dios les ha dado un corazón nuevo, un corazón que es renovado y recreado en justicia y en verdadera santidad. Los creyentes son santos en el sentido de que son apartados para vivir vidas consagradas y santas en este mundo. Cuando el Señor llama a Abraham y le dice, te voy a dar un hijo y de ti saldrá una descendencia y una nación que sea apartada, diferente a todo lo que hay. ¿Por qué?
porque todo está corrompido y yo necesito uno que sea santo, es apartado, diferente de. Entonces, la voluntad de Dios es vivir en santidad, en consagración y en fidelidad a Dios, separándonos, apartándonos de las cosas del mundo. Por eso Pablo dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos. Tened cuidado en dónde andéis, con quién andéis, qué habléis, qué miréis, qué decís. Hay un montón de cosas. No está diciendo, como muchas también religiones lo toman en otro sentido. Porque para ellos es, bueno, me aíslo del mundo y no tengo ninguna contaminación. Pero no ha habido un cambio en el alma. Porque el Señor, cuando nos llama y nos vuelve santos, es porque ha empezado una regeneración en nuestras almas. Entonces, al haber una regeneración en nuestras almas, no necesito aislarme de esta sociedad, sino que en medio de esta sociedad vivo una vida consagrada, y esa es la voluntad de Dios. Segundo, la palabra fiel viene del griego pistois, que significa una persona que ha depositado su fe en el Señor. Entonces, la persona fiel es una persona que ha buscado al Señor y que ha creído en Cristo, que puede o ha podido o que lo salvó y que lo haría. Consideró a Cristo digno de su confianza. Depositó su confianza en Cristo y en su palabra. Confió su salvación en las manos de Cristo y comprometió su vida a Cristo. Dicho muy simplemente, los fieles son aquellos que han entregado y establecido sus vidas apartadas para Jesucristo, confiando en que Él los salvará. ¿En qué hemos creído? ¿En qué cree usted? ¿En qué creo yo? Hemos creído, estamos convencidos de que no vamos a ver una muerte segunda. Estamos convencidos de que va a haber una transformación de nuestro cuerpo. Puede ser que veamos la primer muerte, que es la física, pero no va a haber una muerte espiritual, que era la condenación. Y que aunque hayamos muerto físicamente, un día Él nos levantará y nos glorificará. Por lo tanto, todo ser humano debería de estar completamente seguro de que Dios lo considera entre los santos y los fieles del mundo. Por eso es que usted y yo somos llamados a predicar el Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque de no ser así, no hay escapatoria de la esclavitud y la corrupción de este mundo. Y lo más trágico de todo, su fin es la muerte. Y nos referimos a la muerte eterna. Amén. Entonces, el llamado de Dios es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es ser santos y fieles. Segundo, Dios llama a los creyentes a la gracia y paz, porque dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Hay un llamado a la gracia y a la paz. Gracia viene del griego charis, con C, probablemente la palabra más significativa en el lenguaje de los hombres. La Biblia de esta palabra quiere hacer significar algo muy superior al significado que los hombres le han dado a la palabra gracia. Para los hombres, la palabra gracia significa tres cosas. La gracia es ese algo, esa calidad dentro de una cosa que es bella o alegre. Puede ser la fragancia de una flor, el hermoso verde del césped, la belleza de una persona agradable. La gracia es cualquier cosa que sea amorosa. Puede ser un pensamiento, un acto, una palabra, una persona, porque hemos leído también cuando dice, y halló gracia, y oramos tal vez cuando alguien va a hacer un trámite, Señor, dale gracia ante que sea agradable, que le puedan abrir. La gracia es un don, es un favor que alguien puede hacer aún
amigo. El favor siempre se hace en forma gratuita, sin esperar nada a cambio, y el favor siempre se realiza para un amigo. La gracia, ahora, la gracia significa todos los favores y dones de Dios. Para el hombre puede significar algo, ¿verdad? Pero la Biblia le quiere dar, en esta parte le quiere dar un sentido más superior. O, mejor dicho, un sentido superior que el que los hombres, que el que tanto usted y yo podemos creer. La gracia significa todos los favores y dones de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Es decir, tenemos todos los dones buenos y perfectos de Dios. Todas las cosas buenas y beneficiosas que Él nos da y que hace por nosotros, ya sean físicas, mentales o espirituales. Entonces, tener la gracia de Dios son todos los dones buenos y perfectos. Mire qué interesante. Mire el llamado de Dios, lo que incluye también la gracia de Dios. No solo el ser una persona agradable, no solo algo que venga entrelazado con algo que sea muy amoroso, cariñoso. No, son todos los dones buenos. En Corintios vemos los dones para la iglesia. Y también Pablo dice que todos debemos estar preparados. El obrero debe estar preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, qué importante es tener los dones, los buenos dones y perfectos. La gracia significa el favor de Dios vertido solo sobre los hombres, hombres que no merecían su favor. ¿Qué merecíamos nosotros? La condenación. ¿Qué nos dio Él? Vida, su sacrificio. Eso es gracia para nosotros. Cuando los primeros cristianos observaron lo que Dios había hecho por el hombre, debieron agregar un significado más profundo y mucho más rico a la palabra gracia. ¿Por qué razón? Puesto que Dios había salvado a los pecadores, a aquellos que habían actuado en su contra. Entonces la gracia se convirtió en la bondad y el amor que Dios da gratuitamente a sus enemigos. Porque muchas veces nosotros hablamos de la gracia de Dios ahora porque mire que soy creyente. No, la gracia de Dios se manifestó que cuando nosotros éramos sus enemigos, Él nos amó. Esa fue gracia, que Él se entregó por nosotros aún cuando nosotros le habíamos ofendido. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿qué son los hombres? Estoy hablando de la humanidad. Débiles, impíos, pecadores y enemigos. Acompáñeme a Romanos 5, 8, 9 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su gracia. ¿Y qué es gracia? Amor para salvación. Mas Dios muestra su gracia, que aun siendo pecadores, aun cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, ninguna otra palabra expresa de este modo la profundidad y riqueza del corazón y de la mente de Dios. Esta es la diferencia entre la gracia de Dios y la gracia del hombre. Gracia son esa salvación. Gracia es ese amor con que se entregó. Y con esa salvación, hermanos, y con esa salvación,
Ya venía incluido ahí los dones de Dios para nuestras vidas. Mientras que el hombre a veces hace favores a sus amigos y por ende decirse que es gracioso, ha sido con gracia, Dios ha realizado una cosa que no se ha escuchado entre los hombres. Porque ningún hombre puede salvar a otro hombre. Aunque diera su vida, no la puede salvar. ¿Qué hizo él? Dio a su propio hijo para que muriera por sus enemigos. Cuando alguien ha dado su vida por el otro, ha sido porque o lo amaba, lo quería, lo conocía. Había un lazo entre ellos. Pero nadie muere para que su enemigo no muera. Nadie muere para que su enemigo sea salvo. Nosotros éramos enemigos de Dios, murió por nosotros y nos reconcilió. Y pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Y ahora, quiero finalizar con esto y que quede muy claro. La gracia de Dios no se gana. Es algo completamente inmerecido. Usted y yo no se puede ganar la gracia, porque no hubo manera, ni método, ni forma. No había. Cuando su Hijo murió por nosotros, allí Él nos dio de su gracia. Y en esa gracia venía la salvación, la regeneración, la justificación, la santificación, para que podamos ser santos y fieles. Y además de eso nos da sus dones. Entonces, la gracia de Dios no se gana, es inmerecida. La gracia de Dios es el don gratuito. Dios extiende su gracia hacia el hombre. Y la gracia de Dios es la única forma en la que un hombre puede ser salvo. Entonces, este día hemos visto el llamado de Dios. ¿Qué es el llamado de Dios? Hacer la voluntad de Dios. Lo vimos allá con Pablo. Pablo fue llamado para que fuera un ministro, para que fuera a predicar. ¿Hizo Pablo su obra, su ministerio? No, hizo la voluntad de Dios. Y asimismo, con nosotros ahora hay un llamado. ¿Para qué? Para que seamos santos y fieles. ¿Y para qué nos llama? Nos llama a la gracia y paz. ¿Y qué es gracia? Ese amor inmerecido por el cual ahora nosotros somos salvos. Esa gracia. Entonces, por medio de esa gracia, es que usted y yo ahora tenemos una nueva vida. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado de Dios? Hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, ¿y hacer su voluntad qué es? Ser santos y fieles. ¿Y estas cosas a qué nos llevan? A que llevemos el mensaje a aquellos que no lo han recibido. Amén. Yo espero que el Señor nos haya hablado, porque el llamado de Dios es para todos. Porque el ser santos y el vivir en fidelidad, ser fieles, es un llamado que todos podemos cumplir. Todos. Probablemente hay personas que pueden cantar, otras que pueden orar, hay unos que pueden enseñar, otros que son evangelistas. Tal vez no podemos desarrollar las mismas actividades todos, pero sí todos hemos sido llamados para hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Ser santos y fieles. Ese es el llamado de Dios. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido una vez más poder compartir tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.